¿Puedes escuchar? No, ahora sí. Sí. No escucho. Pero nada. ponete los dos, ¿no? No, pero no escucho ninguno de los dos. Bueno, ¿me escuchan? A ver, un pulgar arriba si me escuchan. Bien. Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Mi programa hoy es continuar con algunos puntos del programa relativos a la bolilla de procedimiento que la otra vez conectamos de manera tangencial, sobre todo al tratar el tema de principios. Básicamente les voy a hablar de prueba, de plazos, de medios de notificación, de modos de finalización del procedimiento, y al último voy a hacer una alusión, si me olvido de me acordar, a lo que se llama la teoría de la subsanación para que ustedes entiendan qué significa. Tiene que ver con el control judicial y demás. ¿Qué debemos saber en cuanto a prueba? Bueno, un poco esbozamos a qué responde el derecho y la obligación que tiene la administración de producir pruebas, y la administración, en el correlato del principio de verdad material, tiene que producir toda aquella prueba que considere necesaria para poder resolver conforme a la situación que esté analizando, ¿sí? Al pedido del particular o al procedimiento que haya encarado oficiosamente, sea un sumario administrativo, sea algún pedido que haya hecho, de lo que se les ocurra. El pedido de poder instalar un kiosco en una vereda, el pedido de un beneficio jubilatorio, el pedido de alguna licencia por un empleado público, etc. El particular, a su vez, tiene derecho a la producción de la prueba en función de lo que es el principio de debido procedimiento administrativo, que, como habíamos visto la otra vez, tiene rango constitucional, incluso está receptado convencionalmente en los tratados incorporados a la Constitución en el 75, inciso 22. Como es un derecho muy fuerte, digamos que el criterio de admisión de las pruebas que el particular ofrezca tiene que ser amplio. De manera que las pruebas que la administración vaya a denegarle en el ofrecimiento, tiene que ser mediante un acto que sea fundado, ¿no? Que razonablemente explique por qué no hace lugar a la producción de la prueba que el particular está proponiendo. Asimismo, digamos, el principio de búsqueda de la verdad material le impone a la administración ir más allá de los medios probatorios que el propio particular decide ofrecer. Puede indagar todo lo que considere en pos de establecer la verdad material y dictar una resolución conforme a derecho. ¿Cuál es la oportunidad para producir prueba dentro de un procedimiento? Digamos que es un criterio bastante laxo. ¿Por qué? Porque como la administración siempre tiene que perseguir esa verdad material, no puede, o mejor dicho, por regla, no debería cerrar de manera estanca todo lo que es el procedimiento de producción probatoria, ¿sí? Tiene que tener digamos, una concepción aperturista a lo que es la producción de pruebas, siempre que eso coadyuve de manera razonable a poder establecer, digamos, una definición, una resolución acorde al ordenamiento jurídico. Por eso es que ustedes van a ver que hasta en el marco procedimental, el particular tiene derecho a producir prueba, la administración puede decidir la producción de prueba. Ustedes piensen que, así como, al contrario de lo que sucede, por ejemplo, en el procedimiento judicial, donde la producción de prueba en el marco del recurso de apelación es algo, si se quiere, excepcional, no es algo, digamos, habitual, donde hay ciertos recaudos, donde hay que proponerle al tribunal de alzada que produzca determinado medio probatorio en su sede, digamos, porque se denegó eventualmente en primera instancia y demás, y hay que convencer a la administración, tiene que ser más proclive, digamos, a admitir la producción probatoria, incluso al momento de estar tramitando un recurso de apelación. ¿Y cómo se da digamos, esa producción de prueba? Y de manera completa, es decir, incluso en el marco del recurso de apelación, ustedes van a ver que la finalización de lo que es el periodo probatorio concluye con el alegato. Y si se produce prueba en el marco del recurso, igualmente el particular tiene que tener la posibilidad de alegar. Entonces, el derecho a ofrecer, producir la prueba, a controlarla, también
tiene como punto final, si se quiere, el de alegar. ¿Qué es alegar? En definitiva, persuadir, digamos, brindar argumentos sobre la fuerza probatoria que yo creo que un medio tiene para probar o no algo. O sea, puedo hacer valer mis argumentos para reforzar medios de prueba que favorezcan mi posición como particular o para limar, erosionar los efectos favorables que puede llegar a tener un medio probatorio para la posición que asuma la administración en el asunto de que se trate en el marco del procedimiento. Los medios de prueba, dijimos la otra vez rápidamente, son varios y muchos muy conocidos a partir de lo que ustedes saben del procedimiento civil y comercial. ¿Sí? Tenemos prueba testimonial, tenemos prueba de informes, tenemos prueba documental. Habíamos dicho que la confesional no es un medio admisible por las particularidades que presenta el procedimiento y la posición del funcionario y la administración, pero que no obstante ello se le podían requerir a determinados funcionarios pedidos de explicaciones, informes y demás. Acá me detengo un segundo sobre lo que hablamos la otra vez para, digamos, hilvanar lo que es la accesibilidad al procedimiento y demás, y los medios probatorios, con lo que es el ayornamiento que últimamente estamos viendo a partir de los procedimientos que implementa la administración. Uno de esos ejemplos de ayornamiento es la posibilidad de entender que el ciudadano pruebe determinadas cuestiones a partir de lo que es una confección de una simple declaración jurada, donde, por ejemplo, si yo hago un pedido de determinado beneficio, goce de determinado derecho o facultad, baste con que la administración suponga mi buena fe como ciudadano y que los datos que yo estoy poniendo en esa declaración jurada son fidedignos para eventualmente analizar el pedido y hacerle lugar. Por supuesto que eso no inhibe las facultades que tiene la administración para la búsqueda de verdad material. O sea, si sabe que yo estoy falseando algún dato de los que ingresé en la declaración jurada, con la intención de acceder a determinado beneficio o derecho, la administración puede establecer si eso realmente es así o no y eventualmente denegar el pedido. Me han llegado, por ejemplo, para dar un ejemplo actual, me han llegado, por ejemplo, ejemplos de personas que han solicitado el IFE y se los han denegado al advertir a la administración. Ustedes piensen que el IFE, en definitiva, es un trámite casi de mera declaración jurada, ¿sí? Incluso totalmente informatizado. La administración, cruzando datos con las bases que tiene a disposición, puede en todo caso denegar si advierte, por ejemplo, que algún dato o está omitido maliciosamente o está falseado, ¿sí? Por ejemplo, si yo convivo con una persona que está teniendo un ingreso porque tiene una relación de empleo estable y demás, y eso es un obstáculo para que yo pueda para que yo pueda percibir el IFE, bueno, la administración, aunque yo no lo ponga en la declaración jurada, con el cruzamiento de esos datos puede tranquilamente verificar la situación correcta, la situación que se adecua a la realidad, y denegármelo, ¿sí? Por supuesto, todo lo que es, en este periodo de modernización de la administración, todo lo que es recabar prueba documental o, digamos, instrumentos públicos, lo hace la administración de manera directa con pedidos, digamos, electrónicos a las dependencias competentes que tengan esa información y mediante comunicación interna puedan recabar esos pedidos, ¿no es cierto? O sea que también tengamos en cuenta que uno cuando va a leer el reglamento, la ley, hay que ayornarlo, hay que complementarlo con lo que es el decreto 891 del 2017 y todas las reglamentaciones que tiendan a establecer el acceso, digamos, y la simplificación de los trámites administrativos. Con eso doy por cerrado el tema prueba. No sé si alguno tiene alguna pregunta. La hacemos ahora o la dejamos para el final. No tiene demasiadas complicaciones en sí mismo el tema, con lo cual avanzamos. En cuanto a plazos, ¿qué tenemos que tener en cuenta con los plazos ante la administración? Un poco habíamos hablado la clase pasada sobre el carácter obligatorio que tienen los plazos y las consecuencias que ellos se derivan, tanto para la administración que incumpla con los plazos que tiene establecidos como para el particular. Podemos decir que digamos que esa obligatoriedad no necesariamente por regla implique perentoriedad. O sea, para el particular, el único supuesto de incumplimiento de plazo que realmente le trae un perjuicio real concreto
es en materia de recursos. O sea, el particular que no interponga un recurso en término va a haber perdido el derecho a recurrir y va a quedar firme la decisión de la administración que lo perjudique, ¿sí? Ese es si se quiere, el supuesto de perentoriedad y de fatalidad por naturaleza que va en perjuicio del particular si no incumple un plazo procedimental. Del otro lado de la administración, si no incumple, digamos, si incumple los plazos, mejor dicho, va a haber consecuencias funcionales en materia de responsabilidad, se va a poder habilitar el reclamo de la queja, cuando haya irregularidades en el trámite que se le está dando un expediente, poniéndolo de manifiesto al órgano superior. Habíamos hecho la salvedad también en la clase anterior de que este recurso de queja surte sus efectos solo si el plazo no se trata de un recurso, ¿sí? Si estamos hablando del plazo que tiene la administración para resolver un recurso, no va a proceder el reclamo de la queja. Tiene que ver con irregularidades en lo que son los plazos del trámite hasta el dictado de la decisión, pero no cuando se la recurre. Esta obligatoriedad, no perentoriedad, digamos, que se manifiesta en los plazos administrativos, se verifica la posibilidad, por ejemplo, de solicitar prórrogas de plazos, tanto por el particular o para la administración, disponerla también de oficio, en cuyo caso el pedido de prórroga, si lo hace el particular, tiene que ser de manera previa al vencimiento. No existe prorrogar un plazo que esté consumido, ¿sí? El pedido tiene que darse mientras el plazo se esté computando, esté vigente. Ustedes van a ver que si la administración deniega un pedido de prórroga, de ampliación de algún plazo, tiene que hacerlo expresamente y debe comunicárselo al administrado por lo menos 2 días antes del vencimiento de ese plazo. ¿Eso qué implica para el particular? Es un resguardo, obviamente, para que le quede un plazo útil, pero también es una advertencia que los da la norma para decir, bueno, a ver, si vamos a pedir la ampliación de un plazo, tratemos de hacerlo por lo menos antes de esos 2 días que tiene la administración para contestarnos, ¿no? Por lógica, si la administración nos tiene que hacerlo saber 2 días antes de que el plazo venza, nosotros debiéramos pedirlo también, cuanto menos, un día antes de ese plazo, de ese punto, de ese hito, ¿cierto? ¿Cómo se computan los plazos ante la administración? Se computan por días hábiles administrativos. ¿Sí? En el proceso judicial son días hábiles judiciales lo que nosotros contamos para establecer si la parte ejerció un acto procesal o no en término. Acá contamos días hábiles administrativos. ¿Qué implica el día hábil administrativo? Y bueno, es el día en que la repartición pública ante la cual yo tengo que ejercer mi derecho tiene abierto al público, ¿sí? Y esto nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si me llega una comunicación un día, una notificación un día sábado? El día sábado, ustedes saben que para el correo oficial, por ejemplo, si me hacen una comunicación por vía de correo oficial, es día hábil para el correo oficial, no así para la oficina o para el órgano ante el cual tramita el expediente administrativo. En esos casos se establece que no se computa el día sábado como día útil, sino que va a ser el día hábil siguiente, ¿no es cierto?, para que el plazo empiece a correr. Los plazos por día, digamos, se cuentan desde el día siguiente al que se hizo efectiva la notificación. Después, cuando veamos notificaciones, vamos a ver que hay algunas excepciones, cuando, en cuanto al plazo, digamos, cómo se prorroga el plazo ante una notificación irregular, pero lo vamos a ver después con notificaciones. Y cuando los plazos tienen que ver con meses o con años, se computan de acuerdo a lo que establece, digamos, el Código Civil y Comercial, es decir, de fecha a fecha. Si tengo un plazo de un año y empieza a correr el 15 de marzo del 2019, culmina el 15 de marzo de 2020, ¿sí? De fecha a fecha. El único supuesto o excepción es cuando estemos en el último día del mes y el año siguiente no tenga, digamos, igual cantidad de días en ese mes, por ejemplo, febrero, pero son muy pocos los supuestos. Puede ser que la administración también habilite plazos que sean inhábiles para llevar adelante determinada diligencia o determinado acto procedimental. Eso lo puede decir lo puede hacer de oficio o a pedido de parte, si es que se considera que es ineludible poder llevar a cabo una actuación en tiempo inhábil, digamos. A veces el plazo se habilita tácitamente si arrancamos, por ejemplo, es una actuación dentro del plazo hábil y se prorroga más allá, por ejemplo, de las 2 de la tarde, si es que la oficina pública tiene
atiende hasta las 2, ¿no es cierto? Ahí se entiende tácitamente habilitado el plazo. Los plazos también se pueden ver, el cómputo del plazo, el curso del plazo puede verse suspendido. Los supuestos de suspensión son varios. La administración puede suspender un plazo a pedido de la parte si es que entiende si es que considera que hay alguna razón atendible para suspender el curso de un plazo. El pedido de vista suspende un plazo hasta que se agote la vista otorgada o hasta que me notifiquen fehacientemente la denegatoria del pedido de vista que yo hago. Puede haber medidas generales que suspendan los plazos procedimentales. Piensen ustedes ahora con la emergencia que tenemos a raíz de la pandemia. Hay muchos procedimientos que tienen los plazos suspendidos, o sea que no hay actuaciones, no es demandable a la administración que ejerza actividad en determinado plazo, ni tampoco al particular se le puede imponer que ejerza determinado acto procedimental dentro del plazo porque están suspendidos. Lo que pasa igualmente hoy día en la justicia, salvo que se habilite. A propósito de la suspensión, hace poco salió una suerte de digesto para poder que establecía qué procedimientos tenían los plazos suspendidos y cuáles estaban con plazos, digamos, habilitados. Un poco a cuento de lo que hablamos la otra vez sobre el tema de los procedimientos especiales, la cantidad de procedimientos especiales que existen, a punto tal de que para que no exista, digamos, inseguridad jurídica y el particular tenga efectivamente conocimiento si en ese procedimiento en particular le está corriendo o no algún plazo, bueno, tuvieron que evidentemente informar sobre cuáles eran los procedimientos especiales que estaban con plazos corriendo o habilitados, ¿no? O sea que no estaban alcanzados por la suspensión general de la pandemia. Van a ver que en materia de plazos, también, al igual que lo que pasa en el proceso judicial, existe la figura de lo que es el plazo de gracia. El plazo de gracia es aquel que nos permite, una vez consumido, por ejemplo, el plazo para un recurso o el plazo para ejercer determinada actividad probatoria o alcanzar determinado documento, determinada intimación, cumplir con determinada intimación, nos dan 5 días, tenemos 10 días, el plazo de gracia, digamos, una vez consumido, es el que se tiene en consideración dentro de las 2 primeras horas en el régimen nacional o dentro de las 4 primeras horas en el régimen provincial del día siguiente a que el plazo se consumió. ¿Sí? Eso es para, se encuentra su explicación en el hecho de que la administración no tiene abierta su ventanilla, por lo menos en lo que son los trámites físicos, no tiene abierta su ventanilla las 24 horas, sino que tiene un horario de atención al público, que es donde el público puede, en definitiva, alcanzar o ejercer su pretensión. Como no está abierto todo el día, se habilitan las 2 horas del día siguiente para poder hacerlo. Lo mismo en provincia, nada más que son las 4 primeras horas. Van a ver que la ley nacional tiene un plazo que se llama supletorio, que es de 10 días, que rige para todos aquellos supuestos que no tengan un plazo expresamente previsto. Hablando de fijación de plazos, ustedes entiendan que el plazo que se le otorga a la parte siempre tiene que ser razonable en el sentido de tiene que ser suficiente para que el particular ejerza su derecho de manera efectiva, ¿sí? Si nos van a dar, por ejemplo, un plazo de 24 horas para recurrir, como hubo en determinados regímenes de empleo público, con que el empleado tenía 24 horas simplemente para deducir un recurso contra una cesantía, bueno, evidentemente el plazo que fije la administración, si es que la norma no se lo dice, o el que fije la propia norma, debe ser razonable, ¿sí? Tiene que ser útil y suficiente para ejercer de manera adecuada el derecho de defensa por parte del particular. Van a ver que en los libros también hay una suerte de discusión, hay posiciones, digamos, doctrinarias encontradas sobre si los términos de interrupción y suspensión que marca la normativa son equivalentes. Ustedes vieron, por ejemplo, que Hutchinson y Balbín en su libro dice que no son equivalentes, ¿sí? Ellos parten de la explicación de que son 2 institutos que se vinculan al curso de la prescripción de manera bien diferenciada, y uno implica que el ejercicio, digamos, del acto procedimental en tiempo útil implica anular todo el plazo corriendo y el renacimiento, el reinicio, digamos, un nuevo cómputo, un nuevo plazo de ahí en adelante, y la suspensión, en cambio, importa
que el tiempo consumido hasta que ese acto procedimental se ejerció es computable para luego, digamos, ¿no es cierto? O sea que si yo utilicé 6 días de 10, voy a tener computables esos 6 días. El plazo no reinicia, me quedan 4 eventualmente para ejercer mi derecho. O sea que si un pedido de vista me suspende un plazo, ¿sí? Yo consumí 6 días, después de que la vista se agota, digamos, que el plazo de vista se agota, a mí me quedan 4, no vuelve a renacer un plazo de 10, ¿sí? Y eso viene a cuento porque cuando ustedes van a ver que la ley, cuando trata el supuesto de caducidad del procedimiento, pone el término reiniciará. Y reiniciará, el reinicio del plazo implicaría que como que vuelva a surgir o que vuelva a nacer de cero el plazo que yo tendría para ejercer un derecho o una acción. Bueno, obviamente me parece a mí que es válida la interpretación que hacen los autores como Balbín y Hutchinson, en el sentido de que no son términos equivalentes, no pueden ser equiparados. Si uno tiene un efecto y el otro tiene otro. En cuanto a la publicidad de los actos que se van dando en el curso del procedimiento. La publicidad, obviamente, tiene que ver con el principio republicano de gobierno, tiene que ver con la posibilidad de que los ciudadanos conozcamos los actos de la administración, en particular cuando esos actos nos van a estar afectando nuestra esfera de derecho, ¿sí? Es condición de eficacia, decimos, la publicidad del acto del procedimiento, o en todo caso, cuando hablamos de eficacia cuando hablamos de un acto de alcance individual, o sea, que es un acto que decide respecto de un particular en particular, de un sujeto en particular, o de varios, pero bien determinados, o condición de vigencia cuando el acto es de alcance general, ¿sí? Que implica el nacimiento de una norma, una presupuesto, digamos, que tiene características de obligatoriedad, de impersonalidad, de abstracción y convocación de permanencia en el ordenamiento jurídico. ¿Por qué remarcamos que es una condición de eficacia? Porque, ¿qué implica la eficacia? Que el acto surte efectos, ¿sí? Que va a lograr poder ser el impuesto particular, va a poder ser coercible los efectos de ese acto, o sea que se van a poder poner en ejecución una vez notificado. ¿Por qué se aclara esto? Porque hay autores que dicen que la notificación es condición de validez del acto, ¿sí? O sea que la notificación pasa a integrar los elementos del acto, en la concepción que dice que es un elemento de validez, y que lo completa de alguna manera. Por lo tanto, si hay una violación digamos, de las formas relativas a la notificación, el acto sería nulo o no surtiría efectos. Esto tiene alguna implicancia práctica, discernir entre una posición y otra, porque, por ejemplo, ustedes piensen, se dio en su momento con las normas de prescindibilidad. La prescindibilidad, en definitiva, son medidas generales que toma la administración de achicamiento, si se quiere, de sus estructuras, en cuyo marco, por ejemplo, puede cesar a los agentes sin brindar mayores explicaciones o causa fundada, pero es una medida en definitiva de emergencia, ¿sí? Por regla, los agentes públicos que están amparados por el derecho de estabilidad solamente pueden ser cesados por las causales y siguiendo los procedimientos que marcan los respectivos estatutos que los rijan. Pero las leyes de prescindibilidad, de alguna manera, le dan a la administración, en un contexto de emergencia, una herramienta para, digamos, flexibilizar los recaudos y poder, digamos, reducir los planteles de la administración de una manera más rápida. Pero, como toda norma de emergencia, tienen un plazo para su ejercicio. Supongamos que les da un plazo de un año, entonces la administración dicta un acto, digamos, de disponibilidad, de cesantía por disponibilidad, el último día que tenía habilitado por ley para poder hacerlo. Pero me lo notifican a mí a la semana de ese último día. Entonces, fíjense ustedes cómo una concepción puede salvar el acto de la administración, en definitiva dejar firme una cesantía, y la otra no. La otra puede dar de baja, o mejor dicho, anular ese acto de cesantía. Si yo estoy por la posición que dice que la notificación es condición de validez del acto, esa notificación que se dio una semana después de agotado el plazo que la ley le daba, mejor dicho, a la administración,
para cesarme, implica que como fue, digamos, realizado fuera de ese plazo excepcional, hace caer el acto. En cambio, si yo digo que es condición de eficacia, en realidad el acto es válido, estuvo bien dictado porque estuvo dentro de la vigencia temporal que le marcaba la norma, lo que pasa es que va a surtirme los efectos después, pero el acto va a pervivir, ¿sí? El acto está vivo, el acto está vigente y la gente que está alcanzada por ese acto está efectivamente cesada. Otro aspecto que tienen que tener en cuenta es que los medios de la notificación es el medio de publicidad propio de los actos de alcance individual y, digamos, la publicación es el medio propio de los actos de alcance general. Y no son intercambiables, ¿sí? Eso grábenselo. No hay intercambiabilidad de medios. O sea, yo no puedo publicar un acto de alcance individual. O sea, puedo publicarlo. La administración puede publicarlo. Lo que no va a hacer es surtirme efectos a mí. O sea, si yo tengo que cuestionar ese acto, no me va a correr un plazo para el recurso porque esté publicado en el boletín oficial. Yo necesito que esa notificación se dé conforme a los medios que nos marca el reglamento para poder notificar válidamente un acto de alcance individual, ¿sí? ¿Qué tipos de actos se notifican? Bueno, eso están previstos básicamente en el artículo 39 del reglamento. Fíjense que primero habla del acto definitivo o el acto que sea asimilable a definitivo. Después habla de pronunciamientos interlocutorios, que habíamos recordado la clase pasada, que son aquellos que requieren sustanciación con algún particular que también esté formando parte o sea parte del procedimiento que nos involucre. Pero van a ver que tiene como un cierre que dice todo acto que genere efectos jurídicos. En definitiva, esa norma de cierre impone comprender todo lo anterior. O sea, el acto administrativo, por definición, es un acto que genera efectos jurídicos de manera unilateral, es un acto dictado de manera unilateral que genera efectos jurídicos en un administrado sobre un administrado en particular. Entonces, ya la definición, o cualquier otro acto que cause efectos, en definitiva comprende las anteriores. Se notifican todo lo que sean actos administrativos, todo lo que generen alguna disposición por parte de la administración que perjudique o nos alcance en nuestra esfera jurídica de manera que pueda llegar a beneficiarnos o perjudicarnos, ¿sí? Al mismo tiempo, la norma reza que también se notifican citaciones, emplazamientos. Obviamente, yo tengo que citar a un testigo, hay un medio de notificación específico para poder citar a ese testigo, o un emplazamiento y demás, ¿sí? Pero, digamos que con retener, digamos, el hecho de que la notificación es necesaria ante cualquier acto que defina o que produzca efectos jurídicos sobre nuestra esfera, nos podemos dar cuenta de qué es necesario notificar y qué no. ¿Qué pasa? Hay un supuesto, van a ver en los libros, ¿qué pasa con los dictámenes? Puede ser que la administración nos notifique un dictamen. El dictamen, como habíamos visto, por ahí lo vieron un poquito más en profundidad con Hugo, es uno de los actos preparatorios que se da dentro del íter procedimental, dentro de ese cauce que sigue la administración, de manera previa y reglada antes de definir nuestra situación jurídica, en el cual se le consulta o un parecer técnico al dictamen o un parecer jurídico, que en definitiva es una manifestación de otra técnica, ¿no? Supongamos que nos notifican el dictamen jurídico que brindó el órgano de asesoramiento. Se está discutiendo eventualmente un reproche disciplinario, digamos, un agente público está en un procedimiento disciplinario porque eventualmente se le imputa una falta, y cuando llega el momento de que dictamine el asesor jurídico, dice, mire, sí, encuentro cometida la falta, encuentro que los medios utilizados para respaldar la comisión son tal, y eventualmente aconseja la aplicación de la sanción de cesantía. Lo natural es que luego, digamos, de ese dictamen, si es que no hace falta ningún dictamen más, venga el órgano con competencia decisoria y determine si la sanción me corresponde que sea aplicada o no, o me exonera, o a lo mejor, o me exime de la sanción, me aplica esa sanción que me recomienda el órgano de asesoramiento, o puede incluso disponer, apartarse del criterio y disponer una más leve. Pero supongamos que no llegamos a ese acto y me notifican el dictamen del órgano de asesoramiento. Bueno, ahí hay una discusión sobre qué hace el particular ante un dictamen notificado. Bueno, la respuesta viene de la mano de depende de quién lo notifica.
Porque eventualmente, si ese dictamen me lo notifica la propia autoridad que tiene la competencia para resolver el sumario, podríamos entender válidamente que en realidad el órgano competente está haciendo propia la posición del órgano de asesoramiento y, en definitiva, esa notificación me está haciendo saber que hay un parecer compartido y que, al cabo, eso es un acto. Después veremos si el acto guarda las formas que tiene que guardar, pero ante la duda, impugnémoslo, ¿sí? Después que la administración nos diga que eventualmente el dictamen no es recurrible por regla, y que en todo caso hicimos una de más, hicimos algo de más, pero bueno, nos cubrimos. Si en definitiva recibimos un dictamen notificado por el órgano con competencia decisoria, tomemos la precaución de, aunque sea, pecar por exceso, pero no por defecto, ¿sí? Los medios de notificación van a ver que van desde la notificación personal, desde el acceso personal a las actuaciones, a la cédula, que se rige básicamente por los mismos procedimientos que el Código Procesal Civil y Comercial. De hecho, la norma reglamentaria remite al Código Procesal, en una suerte de integración. Puede ser por telegrama, puede ser por carta documento, o sea, en principio tiene que responder a aquellos medios que permitan un conocimiento completo de la decisión, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, con una carta certificada? Una carta que tengo el acto que se va a notificar dentro de ella, dentro de un sobre, pero no está documentada, no es una carta documento. O sea, el correo no guarda una copia o un ejemplar de esa notificación, de ese acto que se está tratando de notificar. Bueno, me parece a mí que en esos casos, si yo recibo en mi domicilio una carta en esos términos, con el acto notificado dentro, no va a haber fehaciencia sobre el contenido. Sí sobre que recibí una carta en determinada fecha eventualmente, pero no sobre el contenido. En ese sentido, podemos interpretar que no nace ningún plazo para recurrir si se me notifica un acto de esa manera, ¿no es cierto? Porque no hay fehaciencia sobre el contenido de la notificación. Entonces piensen que las notificaciones son muy importantes porque, en definitiva, es el momento cierto a partir del cual, digamos, se computan los plazos que eventualmente nos estén corriendo. Por eso la notificación, como les decía, tiene que ser completa, tiene que contener tanto los motivos del acto como su parte dispositiva, y eventualmente también, si el acto remite algún dictamen previo cuyo parecer hace propio, también debiera ser notificado ese dictamen. Es la única manera de entender adecuadamente resguardado el derecho de defensa. Habíamos visto en la clase pasada que con el acto de notificación debe hacerse saber al particular si tiene algún recurso admisible contra lo que se esté decidiendo, o eventualmente si ese acto está dictado por la autoridad con competencia resolutoria final, si agota la vía, en cuyo caso tendremos expedita la posibilidad de ir a la sede judicial para interponer una pretensión anulatoria para cuestionar ese acto ante un juez. O eventualmente, si estamos en el marco de los regímenes especiales, donde tengan previsto como mecanismo de revisión de la decisión lo que se llaman recursos directos, también nos tiene que hacer saber el recurso y el plazo que tenemos disponible. La notificación, si cumple todas las formalidades, es válida, y si no, será inválida. Ustedes van a ver que cuando el acto de notificación no nos indique, en el primer caso, el recurso que tengo disponible, o se agota la vía, o el plazo que tengo para interponer el recurso directo, el reglamento prevé como solución de que el plazo que yo tengo para ejercer ese derecho, esa acción, ese recurso, se va a extender a 60 días a computar desde el día siguiente al que esa notificación mal hecha fue efectuado, ¿sí? Van a ver que eso lo marca el artículo 40 del reglamento. Al mismo tiempo, si la notificación es inválida por algún defecto formal, pero se acredita de que yo igualmente recibí el acto de notificación, también va a correr ese plazo de 60 días desde el día siguiente a que recibí la notificación irregular, ¿sí? Se me van a extender los plazos.
El plazo del 40 con el plazo del 60 van a ver que el reglamento aclara que no son acumulables. O sea que si yo tengo de los dos supuestos de vicios en el acto notificatorio, no voy a tener 120 días para ejercer mi derecho, sino que solo voy a tener 60. En cuanto a los actos de alcance general, habíamos hablado que básicamente estamos refiriendo a los reglamentos, y los reglamentos, para poder surtir efectos, para poder ser normas en definitiva que tengan acatamiento obligatorio, se impone como recaudo su publicación en el boletín oficial. Van a ver que el régimen en nación y en provincia es distinto en cuanto al plazo. En nación se rige por la regla de los 8 días posteriores al de la publicación, ahí entra en vigencia si es que el reglamento no tiene una norma especial, a partir de cuando diga que va a regir, mientras que en provincia ese plazo es de 2 días. ¿Sí? O sea, la posibilidad digamos, de la administración de poner en marcha esas normas, de exigir el cumplimiento de esas normas, responde a lo que es una garantía del derecho de igualdad. O sea que si la norma me impone alguna carga, alguna obligación, recién me podrá ser exigida una vez que es publicada. Por más de que yo la conozca, que la administración pruebe que yo conozco la norma, si no fue publicada, no me puede a mí, digamos, imponer una condición diferente a la que, digamos, le corresponde al resto de los ciudadanos o al resto de los destinatarios de esa normativa. Ahora, la doctrina también hace alguna interpretación y dice que si la norma en realidad reconoce un derecho al particular, o sea, no impone un sacrificio, sino que de alguna manera expande mi situación en provecho del ciudadano, dice que la norma es exigible y que la administración debe cumplirla, si es el sujeto obligado de cumplir, aunque no esté publicada. ¿Sí? Como que el propio Estado conoce los actos favorables que dicta y no se necesita de la publicación para que el particular pueda exigir que me dé lo que la norma me reconoce que me va a dar. Por otro lado, van a ver que lo que son reglamentos internos, instrucciones, órdenes de servicio, que son todas normas que reglan el funcionamiento interno de la administración, no necesitan ser publicadas en el boletín oficial para ser obligatorias. O sea que todos aquellos sujetos que están dentro de la estructura, ¿sí?, que debe responder a la instrucción del superior, a la instrucción jerárquica que imparte el superior, o que arregle el funcionamiento interno de las dependencias, tiene que acatarla, tiene que cumplirla, aunque no esté publicada en el boletín oficial, pero van a ver que hay algún medio complementario, como la fijación en carteleras, de alguna manera interna se tiene que hacer conocer, con algún memorándum o demás, esas normas, pero no se requiere la publicación como condición de vigencia, digamos. Con eso cierro lo que serían los medios de publicidad de los actos que se dictan en el curso del procedimiento. Vamos ahora a lo que son los modos de conclusión del procedimiento. El modo normal, obviamente, habíamos adelantado en la clase pasada, se concreta cuando la administración dicta un acto expreso que en definitiva se expida sobre la cuestión que se esté tramitando, ¿no? Si yo hice un pedido, que me diga si me corresponde o no determinado derecho, y si inició un procedimiento de oficio que determine, digamos, cómo culmina. Si inició un sumario porque detectó alguna irregularidad, bueno, a ver si me corresponde o no percibir una sanción. Si yo pedí, digamos, algún beneficio, si me corresponde o no, si estoy encuadrado, si considera que probé y que estoy encuadrado dentro de digamos, de los presupuestos que la norma prevea para darme ese derecho, y me lo otorgue, o eventualmente, si considera lo contrario, que me lo deniegue. Como modo normal, también se postula, o sea que, volviendo un segundito sobre lo anterior, o sea, el acto tiene que ser un acto definitivo, ¿sí? El acto que resuelve la cuestión. Como modo normal también se postula que puede llegar a ser un acto que sea equiparable definitivo. El acto equiparable definitivo es aquel que no me permite seguir adelante con la tramitación. Eso es discutible, pero bueno, algunos autores lo colocan como un medio normal, de culminación del procedimiento. En mi parecer, como no, en definitiva no llega al cierre natural que se supone que tiene que tener el cauce, podría ser considerado una forma anormal también. Dentro de lo que son los modos anormales,
van a ver que tenemos lo que se llama resolución tácita del procedimiento a partir de lo que es la ficción legal del silencio, ¿sí? Que precisamente se da cuando la administración no expide una manifestación de voluntad, ¿sí? La administración, en definitiva, no dicta el acto, pero al particular, para no dejarlo en situación de indefensión, se le permite considerar que sí lo hizo. Vamos a ver ahora los supuestos, ¿sí? Si yo tengo un reclamo previo, que es aquella petición que yo hago a la administración para solicitarle que cumpla con algo que una norma ya me predefine y yo considero que lo tengo que gozar, por ejemplo, una cláusula contractual que específicamente establezca las prestaciones que la administración tiene que darme, la administración las omite, yo, digamos, deduzco el reclamo y se supone que la administración debiera expedirse para darme la prestación que le estoy solicitando, ¿no? Si la administración guarda silencio, no me dice nada, hay un procedimiento de configuración de lo que se llama el silencio administrativo, en cuyo caso yo tengo que aguardar el plazo de resolución, tengo que, digamos, emplazar a la administración para que se expida, ¿sí? Con una solicitud de pronto despacho, y al mismo tiempo tengo que aguardar otro plazo más, que creo que es de 45 días en el régimen nacional, para ver si la administración se expide en ese plazo, sea una vez intimada. Si la administración no se expide en ese plazo, yo ya puedo considerar de que tengo una denegatoria tácita, y en todo caso puedo digamos, ir a la justicia para poner en marcha mi pretensión, digamos, como correlato de lo que no se me proveyó en sede administrativa. Puedo también seguir aguardando y esperar a que la administración en algún momento se pronuncie. Puedo también, eventualmente, ante un juez, interponer una acción de lo que se llama el amparo por mora, donde el juez simplemente se limita a condenar a la administración, si es que confirma que hay una demora no explicada, ilegítima y razonable, digamos, del plazo para resolver, y la condena a que dicte el acto para que resuelva lo que yo le estoy pidiendo, ¿sí? Entonces tenemos plazo inicial, en el cual la administración debiera expedirse, emplazamiento mediante el pedido de pronto despacho, un nuevo plazo, y ahí yo puedo o aguardar o ir a la justicia para que directamente deducir mi pretensión, o si me interesa que la administración efectivamente se expida por determinada cuestión, pedirle al juez, en el contexto de una acción de amparo por mora, que la condene a que se pronuncie. Ustedes van a ver que la Ley de Procedimientos Nacional, después con la reforma, mejor dicho, de la Ley de Emergencia, la 25.344, estableció una suerte de plazos encadenados, ¿sí?, para acceder a la justicia una vez que se quedaba configurado el silencio, lo cual era absolutamente irrazonable, porque la norma marca que una vez que se agota el plazo de 45 días para que se expida, al particular le correría el plazo de 90 de caducidad, que es un plazo de caducidad, o sea que si yo no ejerzo la acción en ese término, mi derecho se pierde, para justamente presentar la demanda. Eso era absolutamente cuestionable. Van a ver que la doctrina en su momento generó muchas opiniones doctrinarias, algunas tratando de salvar la constitucionalidad de la norma, otras diciendo que era inconstitucional, y otras buscando una interpretación que, digamos, compatibilice los derechos en juego. Entonces algunos decían, no, miren, el plazo no corre ese plazo de 90, no es fatal, solamente el plazo corre si hay resolución expresa, y cuando no la hay no puede correr el plazo. Otros decían que el plazo estaba encadenado, en cuyo supuesto, si no ejercía, digamos, la pretensión dentro de los 90 días, no interponía mi demanda judicial dentro de los 90 días, tenía perdido el derecho. Y eso mereció un pronunciamiento de la Corte Federal en el año, creo que 2011, el fallo se llama Biosystem, que lo van a haber citado en el libro de Baldín, está citado, en el cual hace una interpretación armónica y dice que el plazo no corre, o sea que si la administración, yo interpuse pronto despacho, se le venció el plazo para resolver y no lo hizo, yo puedo, digamos, acudir al juez a peticionar, en cualquier momento, a salvo el plazo de prescripción, obviamente, ¿no? Pero no tengo corriendo el plazo de caducidad. Después vamos a hacer un trabajito con el fallo Biosystem, se los voy a pasar por la plataforma por Claro. Volviendo a la no actividad formal de la administración, o sea, cuando la administración no se expide, cuando no lo hace en el contexto de un recurso, yo ya no necesito deducir el pronto despacho para
que la administración, para sentirme habilitado a ejercer mis derechos, ¿sí? Agotado el plazo, si estoy en el contexto de un recurso de revocatoria, por ejemplo, con jerárquico un subsidio, si se agotó el plazo para resolver la revocatoria y el órgano no lo hizo, yo lo que pido es la elevación de las actuaciones directamente al superior para que se expida, ¿sí? Y eventualmente, si no lo hace dentro de ese plazo, tendré habilitada, si no lo hace, digamos, en el contexto del recurso jerárquico, ya lo vamos a ver la clase que viene, y no resuelve en el plazo que tiene asignado para el jerárquico para resolverse, puede ir a la justicia, ¿sí? Entonces, en los recursos, tengamos en cuenta que no hace falta el pronto despacho. Y si el acto estaba dictado de oficio, por ejemplo, por la autoridad con competencia resolutoria final, sea el presidente, sea el jefe de gabinete de ministros o los ministros, yo deduzco eventualmente una revocatoria, no se resuelve en términos, yo ya puedo ir a la justicia de manera directa. No necesito pedirle pronto despacho. El silencio, en estos casos, decimos que es negativo. De alguna manera interpretamos como ficción legal que la administración nos está denegando o desestimando lo que nosotros estamos planteando, por vía del reclamo, por vía del recurso, ¿no es cierto? Ahora, excepcionalmente, hay normas que prevén que el silencio tenga un efecto positivo en el sentido de receptar la petición que yo le estoy haciendo. Generalmente podemos ver ejemplos de silencio positivo ante normas, digamos, supuestos de autorización de determinadas actividades. O sea, yo a la administración le pongo manifiesto que quiero ejercer determinada actividad, acredito los presupuestos que la norma los recaudos que la norma me marque, y si la administración no se expide en ese plazo, se entiende que yo ya estoy autorizado eventualmente a ejercer esa actividad. Ese es un supuesto de silencio positivo, ¿sí? También es un modo normal porque no hay en definitiva una manifestación expresa de la administración otorgándome el derecho que yo voy a ejercer o que pido ejercer. Vamos a ver también como modo anormal del procedimiento lo que se llama la caducidad del procedimiento. En ese caso, el que permanece inactivo es el propio particular. Y lo que tiene que estar pendiente es un acto que sea instancias del particular, algo que se me haya emplazado a mí a cumplir y no lo hago, eventualmente. El mecanismo es que yo esté inactivo por un plazo de 60 días, vuelvo a reiterar, la inactividad tiene que relacionarse con un acto que tenga que hacer yo. Si el acto pendiente es de la administración, no se va a dar un supuesto de caducidad, sino que la caducidad se da cuando el acto, digamos, de impulso que hace falta, depende del particular. No se va a dar de manera automática, sino que la administración tiene que intimarnos a ejercer el acto pendiente, y si transcurre otro periodo más de inactividad, la administración tiene que declarar, sale un acto resolviendo la caducidad, digamos, del procedimiento, y se mandan a archivar las actuaciones. ¿La caducidad se da siempre? No. La respuesta es no. Para que la caducidad se dé, tiene que haber un preeminente interés del particular involucrado en el trámite, en el procedimiento. Una caducidad del procedimiento no se va a dar, por ejemplo, en un sumario disciplinario, en un procedimiento sancionatorio, donde la oficiosidad se ve muy marcada y es la administración, en definitiva, la que impulsa, la que lleva adelante todo el procedimiento hasta poder expedirse con una resolución. Entonces, supongamos que el pedido básicamente satisface en primer lugar mis derechos, mis peticiones. Pongamos algún ejemplo. No sé, quiero habilitar un comercio y la administración me está pidiendo que cumpla con determinados recaudos para que tengan miras la salubridad o la seguridad, que cumpla con matafuegos y que le acredite el cumplimiento de matafuegos, de un sistema hidrante, de todo lo que me pida eventualmente la normativa para que mi negocio, la actividad comercial que yo vaya a ejercer, sea segura. Entonces me intiman a cumplir con determinado requisito y yo dejo el expediente muerto, nunca le doy a la administración, sí, mire, acá cumplí, ya tengo certificado de comercio, la actividad por un ingeniero y demás, o el ejemplo que se les ocurra. Yo no le llevo a la administración ese acto, no le llevo a la administración, mejor dicho, esa actuación. La administración se me va a consumir el plazo y la administración me va a intimar, es decir, bueno, produzca lo que está faltando bajo percibimiento de caducidad.
si yo no lo cumplo por la razón que sea, va a declarar la caducidad del procedimiento y va a archivar las actuaciones. Entonces, tengamos en cuenta que la caducidad se da cuando hay un interés privado preeminente. Pero van a ver que la norma marca excepciones, ¿sí? Marca excepciones cuando la petición tenga que ver con algún derecho vinculado a la seguridad social, ¿sí? Algún reclamo jubilatorio, alguna pensión graciable, alguna... bueno, perdón, se me fue la cabeza. Alguna pensión graciable, les decía, la asignación universal por hijo, le quería decir, se me había ido de la cabeza. Cualquier reclamo que tenga que ver con la seguridad social no son susceptibles de caducidad aunque el particular deje inactivo el procedimiento. Pero también puede considerar que el procedimiento revista alguna particularidad que lo torne de alguna manera relevante para el interés público, en cuyo caso tampoco va a dejar la administración que el procedimiento caiga por la inactividad del particular. En ese caso verá si lo impulsa de alguna manera como para, ya que el interés público se torna presente, para que en definitiva el procedimiento llegue a su culmine, llegue a su fin. ¿Qué pasa cuando la administración dicta la caducidad del procedimiento? ¿Podemos volver a plantear lo que digamos, nos quedó trunco por nuestra actividad? Sí, lo podemos hacer. Incluso hasta podemos aprovechar la prueba que se haya producido en el curso de ese procedimiento terminado de manera anormal en forma previa, y tenemos siempre como límite la prescripción, eventualmente, de la acción que corresponda a ese derecho. Van a ver que cuando la norma regula en la ley, en el artículo 1, dice que los plazos reiniciarán, y ahí viene la discusión que comentaba con que si vuelven a hacer el plazo o no vuelven a hacer el plazo, o sea, si hay suspensión o si en definitiva hay un supuesto de interrupción con el procedimiento aunque haya quedado trunco. Después vamos a ver que tenemos el supuesto de desistimiento del procedimiento, que es aquella manifestación voluntaria que hace el particular para bajarse del curso de las actuaciones. Tiene que ser obviamente expresa, tiene que ser indubitado, porque la renuncia no se presume. Entonces, tiene que ser claro. Puede tratarse de un procedimiento en el que estén varios particulares involucrados y puede suceder de que el desistimiento de uno no cambie en nada respecto a la situación de los demás, y los demás puedan continuar con sus peticiones hasta que la administración termine el curso o el trámite, ¿no es cierto? El desistimiento también permite volver a plantear más adelante, si es que se quiere, la misma petición. También encuentra como límite la prescripción, y hay supuestos en donde la administración puede llegar a no hacer caso a esa manifestación de voluntad del particular, y aunque el particular quiera bajarse el procedimiento, dejarlo vivo, ¿sí? No sé, se me ocurre, hoy estaba pensando algún ejemplo para darles, y se me ocurre algún supuesto en donde se involucren aspectos vinculados a la defensa del medio ambiente, en donde quizás hay alguna asociación que tenga en su objeto la defensa del medio ambiente, sumado a un particular que esté también involucrado en ese procedimiento, algún afectado que haya denunciado a la administración o puesto en marcha algún trámite de administración, alguna petición y demás, en cuyo contexto, digamos, por el bien jurídico tutelado, si se quieren bajar, digamos, del curso de procedimiento, no puedan hacerlo, porque la administración entiende de que el procedimiento tiene que seguir. O sea, que pueden, eventualmente, no pueden, o sea, hay algunos derechos que no podrían renunciarse. No sé si es el mejor ejemplo. Pero bueno, habría que ver algún interés preponderante que inhiba la posibilidad de que el procedimiento tenga fin por ese pedido, ¿no? Y en ese caso, si la administración incluso decide continuarlo, puede beneficiar hasta los que ya hubiesen desistido antes, ¿sí? O sea que si permanece vivo, puede hasta beneficiar a aquel que haya manifestado su voluntad de desistir en forma anterior y la administración no se haya opuesto, ¿sí? Por último, tenemos lo que se llama el desistimiento del derecho, que en realidad es la renuncia, ¿sí? Porque el desistimiento del derecho, ustedes entienden, al igual que lo que pasa, no permite volver a ejercer la petición. Entonces yo, digamos, hago un desistimiento del derecho, esto en realidad lo que estoy haciendo es renunciar a ese derecho, y ya no puedo después, el día de mañana, poner en marcha
un procedimiento que reclame lo mismo. Les iba a hacer una mención sobre lo que es la teoría de la subsanación. Por ahí, para que se entienda, la van a ver por ahí mencionada, medio al pasar, en la bibliografía. Y la teoría de la subsanación tiene que ver con el procedimiento como elemento esencial del acto administrativo. Un poco habíamos hablado la clase pasada, a raíz de la pregunta de uno de los compañeros, sobre el tema. ¿Y qué es la teoría de la subsanación? En realidad, la teoría de la subsanación es una tesis que permite salvar la regularidad del acto, o mejor dicho, no declarar la nulidad del acto, si se puede, digamos, si ese derecho que yo me vi inhibido de ejercer en el trámite del procedimiento, puedo igualmente ponerlo en marcha en el curso del proceso judicial. Ejemplo, la administración me denegó una prueba que yo consideraba que era importante para definir mi situación, ¿sí? Más allá de que la administración lo decida de manera fundada o no, resulta que no termina haciéndome espacio, digamos, a la producción de ese medio probatorio. Si yo ese medio probatorio, y se dicta el acto, ¿no? Y el acto es desfavorable, y yo lo cuestiono ante la justicia, si yo ese medio probatorio lo puedo reeditar de alguna manera en sede judicial para probar lo que yo quiero probar, y no lo hice, ¿sí? Lo que se va a decir es que opera la subsanación. De alguna manera ese vicio pudo ser saneado y no se saneó, ¿sí? Entonces el acto va a ser salvado, aunque yo tenga una negatoria digamos, de un elemento que en su momento yo consideraba esencial. Ahora, por ejemplo, la teoría de la subsanación no va a operar si a mí lo que me falta es un dictamen jurídico previo obligatorio al dictado del acto, ¿sí? Si la norma marca que antes de que el órgano con competencia deba expedir, se expida, tenga que intervenir el órgano de asesoramiento jurídico y no lo hace, eso se omite, digamos, ese vicio no puede ser salvado en el curso del proceso judicial, ¿sí? Hay un trámite que es esencial. Entonces ahí la violación del procedimiento como elemento del acto genera un quiebre esencial. No hay manera de salvar la regularidad de ese acto, ¿sí? Ahora, todo lo que yo pueda ejercitar en sede judicial, ¿sí? Se puede decir que va a, de alguna manera, a subsanar cualquier vicio que el acto pueda traer desde la sede administrativa. Bueno, les quería mencionar eso como para que lo pongan en contexto, digamos, que no lo vean al pasar y no se detengan, y por lo menos encuentren alguna vinculación con lo que significa. ¿Tienen alguna pregunta? Perdón, tengo algunas preguntas escritas acá en el chat. Me pregunta Mariana si hay plazo de gracia, me pregunta el artículo, no tengo tanta memoria para determinarlo, pero lo buscamos. Hola, doctor. Sí. No, la pregunta del plazo de gracia ya me la respondiste. El artículo es sobre otra cosa. De la resolución tácita. El artículo que establece la resolución tácita, van a ver el artículo 10, que es la configuración de silencio de la ley. ¿Sí? Vean el artículo 10 de la ley, que habla del silencio, del supuesto de silencio, que sería el mecanismo que se aplica a lo que es el reclamo previo, que es cuando habíamos hablado de... Igual lo vamos a profundizar en la clase que viene cuando tengamos omisiones ilegítimas. Y después tenemos el artículo 26 para lo que es la materia de cuando se regula el acceso a la justicia, digamos. En el contexto de agotamiento de la vía, o sea, cuando se tengan que ejercer recursos administrativos. O sea, 10 y 26 son los que regulan la denegatoria tácita de la ley.
Ah, me olvidé de decir unas cosas del desistimiento. El desistimiento del procedimiento, como se había dicho, no genera pérdida del derecho, salvo que ese desistimiento tenga que ver con un acto impugnatorio, ¿sí? Con el ejercicio de un recurso. Si yo desisto del recurso, el acto que estoy recurriendo va a quedar firme. Y ya después no lo voy a poder hacer revisar. Tengan en cuenta eso. El desistimiento, tanto como la caducidad, le permiten en particular plantear un nuevo procedimiento con el mismo objeto. Sí, la respuesta es sí, Andrés. Eso lo vas a ver en artículo para caducidad, artículo primero, inciso E, subinciso 9, para caducidad, y para desistimiento el artículo 67 del reglamento. ¿Entendido? Sí, una pregunta. Usted hizo una aclaración en cuanto al Sí, desistimiento. Hay una sí, excepción. ¿La puede repetir, por favor? sí. La excepción es que el desistimiento, digamos, el derecho que se esté desistiendo, la administración encuentre que tiene alguna relevancia para el interés público, por el motivo que fuere, en cuyo caso no va a permitir que el procedimiento se caiga, ¿sí? Sino que va a procurar que continúe adelante. Bien, ¿A gracias. eso te referís? Sí, a eso mismo. Y si tenemos varios sujetos involucrados, el desistimiento de uno no va a incidir en los demás, pero si hubo particulares que yo hubiesen desistido y ante el desistimiento de uno o del último que quedase, eventualmente la administración advierte esa preeminencia de interés público y decide que el procedimiento continúe, incluso ese procedimiento puede beneficiar a los que ya se hubiesen bajado antes. ¿Sí? Eso lo vas a ver en el artículo 67, no, 69, cuando existen varias personas en el trámite interesadas. El 67 habla del desistimiento del procedimiento en general, el 68 habla del desistimiento del derecho, que habíamos hablado que es equiparable a la renuncia. En ese caso, ahí sí se impide promover otro pedido por el mismo objeto y causa, ¿sí? Y el 70 es el que habla sobre las excepciones, para mantener vivo el procedimiento que se quiere desistir. ¿Sí? Una pregunta. Sí. ¿Desistir no sería lo mismo que renunciar, entonces? A ver, desistir del procedimiento, tomémoslo en términos propios, como lo utiliza la reglamentación. Para mí lo que es impropio es desistir del derecho. A ver, el Código Civil, el Procesal Civil y Comercial también habla de desistimiento del derecho, pero técnicamente es una renuncia al derecho, ¿sí? Pero bueno, la norma dice desistir, en ambos casos. ¿Sí? Bien. A ver, un segundito, voy a leer la pregunta de Constanza. Claro, Constanza, es lo que yo explicaba hoy sobre la diferencia entre concebir a la notificación del acto como un supuesto de validez o de eficacia, ¿sí? Por eso di el ejemplo de la normativa de emergencia de prescindibilidad. Si consideramos que el acto de notificación está mal hecho, afecta la validez del acto y en definitiva lo que caería es el acto. Ahora, si es de eficacia, el acto es independiente del acto de notificación, ¿sí? El acto administrativo que yo quiero notificar es independiente del acto de comunicación. Cualquier vicio del acto de comunicación no va a afectar la validez de este acto, no lo va a hacer caer, ¿sí? Por eso hay autores que integran ambos elementos dentro de lo que se llama la forma, dentro del elemento forma, o sea, traen la notificación en el elemento forma, y consideran que un vicio de la notificación es un vicio en el elemento forma. Entonces, harían caer el acto, con esa concepción, harían caer el acto ante esa circunstancia. ¿Me expliqué, Constanza? ¿Se entendió? Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Nada más? Bueno, la semana que viene tengo que ver si voy a hacer otra reunión acá por Zoom. No sé qué día, voy a procurar que sea alguno de los días de clase. Y tenía pensado, por ahí tengo una semana complicada laboralmente,
Y había pensado en el viernes, pero el viernes va a ser 1 de mayo, así que quizás tenga que adelantarlo. En todo caso, lo llevaré al lunes de la otra semana. ¿Sí? Pero empiecen a ver bien el tema de los recursos, que va a ser lo que vamos a tratar, lo que voy a abordar. ¿Sí? Voy a tratar el tema de recursos, reclamo impropio, que es en definitiva el cuestionamiento de los actos de alcance general. Voy a hablar del remedio de queja, aunque ya lo mencioné bastante por acá. Voy a hablar del reclamo administrativo previo, voy a hablar de la denuncia de ilegitimidad y voy a hablar del recurso de revisión. ¿Sí? Cuando vean recursos, tengo todo el tiempo en mente que es una impugnación, es un acto que el particular ejerce para cuestionar una decisión de la administración que lo perjudica. ¿Sí? Por definición, el recurso es ese ejercicio impugnatorio en tiempo propio, ¿sí? Dentro del plazo que la norma nos marca como útil para poder hacerlo. Si estamos fuera de ese plazo, ya no es un recurso. Ya el acto queda firme y en todo caso estamos en otro terreno. Estamos en el terreno del recurso de revisión, que se llama así, pero no es un recurso propiamente dicho, o en el terreno de la denuncia de ilegitimidad. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Tengan en cuenta que cuando vayan a leer el reclamo impropio, estamos hablando del cuestionamiento directo de un reglamento, pero un reglamento de lo que dicta la administración, tipo reglamento autónomo, ¿sí? No estamos hablando, aunque en su momento hubo posturas doctrinarias en ese sentido, pero no estamos hablando de decretos de necesidad de urgencia, ni de reglamentos delegados, ¿sí? De decretos delegados, porque esos tienen sustancia legislativa, se rigen por las normas de cuestionamiento de las leyes, ¿sí? No va a haber un procedimiento para cuestionar dentro de lo que es el procedimiento administrativo. Podemos proponer a la administración con iniciativas propias que haga reformas o que impulse cambios legislativos a partir del inicio de un proyecto ante el Congreso, pero no vamos a poder cuestionar normas de sustancia legislativa por medio de un procedimiento. Tengamos en cuenta también cuando veamos recursos, que los recursos en materia de procedimientos pueden cuestionar tanto lo que es la legitimidad del acto, ¿sí? O sea, los aspectos que tienen que ver con su adecuación a la normativa, al ordenamiento jurídico, pero también podemos cuestionar el acto si se desenfoca de lo que es el interés público. Podemos considerar que podemos cuestionar un acto porque sea inoportuno, ¿sí? Porque sea inconveniente, ¿sí? Hay autores que asemejan, cuando logramos evidenciar algún vicio que se vincule con inoportunidad, con inconveniencia y demás, muchas veces se habla de arbitrariedad y lo tratan de integrar lo que es, una impugnación por motivos de legitimidad. Pero puede haber cuestiones que uno le ponga de manifiesto a la administración, lo impugne porque sea, inoportuno. Puede ser que el acto esté bien dictado, eventualmente, la solución sea correcta, pero a lo mejor el momento que la administración elija para ponerla en marcha, no. Entonces lo que le hacemos saber a la administración de que el momento que está eligiendo puede traer graves perjuicios, por ejemplo, para el particular, pero eventualmente no tiene nada el particular que decir dentro de lo que es la regularidad del acto, pero se le pide que cese los efectos, que por el momento lo dé de baja porque no se adecua a la oportunidad, ¿no? Tengan en cuenta la legitimación, lo que habíamos hablado sobre quiénes pueden ejercer sus derechos recursivos en el contexto del procedimiento, y por regla son aquellos que la normativa marca como titulares de un interés legítimo o de un derecho subjetivo, y para lo que es el cuestionamiento directo de los actos de alcance general, quienes tengan un derecho subjetivo solamente. O sea que la normativa deja fuera la posibilidad de interponer un recurso a un simple ciudadano que vea alguna irregularidad y decide cuestionarlo. O sea, aquel que tenga un interés simple no podría cuestionar un acto administrativo por medio de un recurso, en todo caso podría denunciarlo, pero no tiene el ejercicio de poder cuestionarlo por vía del recurso y obtener un pronunciamiento en ese sentido. Una cosa que ahora me estoy acordando, que cuando hablamos de legitimación, omití decirles, es que estas categorías de interés legítimo y derecho subjetivo que la norma brinda, hay que de alguna manera remozarlas o adaptarlas o reintegrarlas con lo que son las nuevas categorías que prevé la Constitución en el artículo 43 y 42 para defender ciertos tipos de derechos, ¿sí? Aquellos derechos que sean exponenciales o de incidencia colectiva. Eso nos llevaría a asumir que pueden tener carácter de parte también en el procedimiento cualquiera de esos sujetos que la Constitución marca
para defender de manera extraordinaria o ejercer alguna defensa de manera extraordinaria de algún derecho de tutela preferente, como puede ser el medio ambiente, los derechos del consumidor. Es decir, ¿qué nos lleva a esto? Y a permitir el ingreso en el procedimiento de asociaciones, eventualmente de una autoridad pública, como puede llegar a ser el defensor del pueblo, de alguna asociación que tenga entre sus fines y objeto la defensa de determinado bien en particular, ¿sí? Puede ser la defensa de los derechos de los consumidores, la defensa del medio ambiente, etc. O sea, tenemos que integrar, digamos, el concepto de parte en el procedimiento con todos esos sujetos que ejercen una representación extraordinaria, ¿no? Lo mismo para el ejercicio de los recursos, ¿sí? Si van a ser parte hasta el dictado del acto, se supone que son parte también para poder interponer esos recursos. Bueno, y digamos en esencia, lo que se va a poder recurrir son actos que produzcan efectos jurídicos. Tengan eso siempre en mente, ¿sí? El objeto de cuestionamiento donde vamos a apuntar los cañones con un recurso es contra un acto digamos que produzca efectos jurídicos, que nos alteren algo nuestra esfera de derechos de forma perjudicial, ¿sí? Que nos perjudique, que nos quite algo, que resuelva en perjuicio nuestro. ¿Sí? Para eso están los recursos, para que la administración, por vía del recurso, revea, sea por el mismo órgano electo o por un órgano superior, revea esa decisión porque nosotros la consideramos que daña nuestros derechos de manera ilegítima, es decir, o porque no se adecua al ordenamiento jurídico, o también porque puede estar en desatino con el interés público. Bueno, ¿tiene alguna pregunta más? ¿Nadie? Bueno, la clase que viene entonces vamos a ver el tema de este recurso. Voy a ver si les voy dejando alguna actividad en Classroom, voy a ver si tengo tiempo de armarla, tipo cuestionario sencillo, como para que ustedes vayan acompañando las respuestas al cuestionario con la lectura y sea de alguna manera un proceso más específico, ¿sí? de lectura, más detenido. Les voy a avisar cuándo es la clase. Va a ser lunes, martes, o si no, quizás al otro lunes. Voy a tratar de que no se demore tanto. Y bueno, chicos, cualquier observación que tengan, cualquier sugerencia, me pueden escribir de manera privada, pública, como quieran. Todo es bienvenido. Estamos en un contexto medio particular y yo quiero hacer de mi lado lo que a ustedes les sirva mejor, ¿sí? Así que cualquier sugerencia que tengan, no tienen más que sacármela y yo voy a evaluar si están mis posibilidades hacerlo. Miren, sobre la bibliografía hay dos cosas. Nosotros solemos evaluar en función de la bibliografía y de la normativa. Con lo cual, concretamente para procedimiento, si me toca hacer preguntas a mí sobre esta bolilla, me voy a regir por el libro, ¿sí? De Balbín, que es la bibliografía que la comisión sugiere para poder uniformar de alguna manera las respuestas que les pedimos, ¿sí? Que haya un contexto de seguridad para responder, sobre todo si estamos en una modalidad de evaluación como es una opción múltiple. Pueden leer de cualquier lado, o sea, no están obligados a leer de Balbín. De hecho, a nosotros nos gusta también agregarle algunas otras lecturas, en cuyo caso después le indicaremos si se adicionan como obligatorias, ¿no? Pero si no, en principio es Balbín. Si les damos algún fallo y si le indicamos para ser evaluado también ese fallo, y después la normativa, ¿sí? Intentamos o por lo menos yo intento que eso quede acotado para que ustedes se muevan sobre terreno seguro, sobre todo cuando estamos ante exámenes que a ustedes no les permiten explayarse y de alguna manera explicar cuál es su respuesta, ¿sí? Entonces, para dar mayor certidumbre, generalmente nos regimos por el libro. Ahora, si les tengo que recomendar una bibliografía para leer sobre un tema más allá de lo que se va a evaluar, a mí como trata Balbín, digamos, la bolilla, me parece un poco escueto. Se puede seguir ampliando. Lo que pasa es que yo tampoco los quiero cargar con muchísimas cosas, ¿no? Entonces, bueno. Y otra aclaración. A punto tal, digamos, me ciño a eso que ni siquiera voy a preguntarles en función de una opinión que yo les haya dado. Porque yo, por ahí para armar una clase o armar un tema, leo de muchos lugares y por ahí digo cosas que ni siquiera están en el libro, que son distintas al libro. Generalmente les aclaro cuando hay un punto discutido y demás, para que ustedes tengan en cuenta. Pero a la hora de evaluar, para hacer, digamos, yo no voy a preguntar algo que tenga que ver con una opinión de un autor que no esté en el libro, ¿sí? Esa es mi respuesta, pero si ustedes quieren leer algo más de Balbín, yo les puedo recomendar bibliografía, entonces les puedo pasar algún artículo para, digamos, para inquietudes personales, como ustedes quieran.
Bueno, si no hay nada más, damos por finalizada la clase. Que tengan buenas noches, que tengan buen fin de semana, chicos. Cualquier cosa me escriben, por favor. Gracias, ¿eh?